Muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias, Belén, por tu presentación. Siempre que a uno lo presentan, para uno resulta todo un desafío la presentación de esto que nosotros llamamos currículum, ¿no? Bien, el diálogo de hoy tiene que ver con el tema que has planteado. Solo haré énfasis en el caso Koprovich. El caso Koprovich, en el marco de que Koprovich fue una empresa que encontramos en la circunstancia de que estábamos haciendo una investigación en la provincia de Chimborazo, que es una de las provincias emblemáticas en el Ecuador por su alta actividad en su tejido social, su tejido organizativo, su tejido comunitario. Muy importante. Y en ese marco de la investigación, que tenía que ver un análisis, que era una evaluación, digamos, hacer un análisis detenido sobre los criterios de desarrollo de la provincia a partir de las políticas públicas, encontramos a esta empresa y decidimos profundizar en ella. De ahí sale la aproximación que tenemos con Koprovich. Esta empresa, bueno, antes de ir a hablar de la empresa con más detenimiento, el enfoque de esta conferencia, de esta reflexión, tiene que ver con la minga empresarial, como ya lo había dicho, desde la perspectiva de que la minga empresarial, esta denominación como tal, minga empresarial, por primera vez es utilizada formalmente en el marco académico. Es un dato importante. En el marco académico, como concepto a comprender como fenómeno social comunitario que se da en esta parte del país, es por primera vez que se lo aborda de esta manera. Y más todavía planteado como un nuevo elemento que podría convertirse definitivamente en un hecho revolucionario para la organización de las MIPIMES. Por lo menos en esta parte del mundo creemos que es así y es lo que voy a intentar demostrar hoy. Este enfoque, digamos, esta manera de comprender la actividad productiva, la actividad empresarial, es un enfoque que podría ser afín, lo podríamos denominar afín, a lo que se denomina economía colaborativa. Digamos que afín, para que podamos tener una referencia más próxima sobre lo que hablaré hoy. Aunque no necesariamente en algunos elementos podrían ser el uno dependiente del otro, tal como está definida la economía colaborativa hoy, que también comentaré un poquito sobre ello porque creo que es fundamental a la hora de tomar una orientación concreta sobre el fenómeno que estamos describiendo. Entonces, podríamos decir de que hay una relación aquí entre estos dos elementos, aunque en momentos tengamos diferencias, tengamos deslocalizaciones con respecto al uno y al otro. Bien, ustedes pueden ver ahí la imagen. Esto es una imagen importante, la primera también que había presentado en la primera diapositiva, me olvidé de comentarla, la comento ahora. Son imágenes importantes, son imágenes que dejan ver a la cultura, a la expresión del pueblo que está vinculada a esta expresión empresarial que es Koprovich. Este es el pueblo Puruá. El pueblo Puruá es también conocido acá en el Ecuador como los ponchos rojos. Los ponchos rojos.
este es un pueblo indígena de habla quichua de la Sierra Central, de la provincia de Chimborazo, que tiene como cultura la minga. El hecho de minga, el fenómeno minga, que ya explicaré más adelante en qué elemento nos interesa particularmente, pero ahora solo digo que la minga es una actividad ancestral que los pueblos indígenas de esta parte del mundo, o sea, en la zona andina de Sudamérica, siempre la ha estado practicando. Y nosotros podemos escuchar repetidamente los movimientos indígenas que se denominan minga. Cuando quieren arreglar algo en el pueblo o en la comunidad, hacen una minga. Incluso urbanamente, en algunas partes yo recuerdo cuando era niño aquí en Guayaquil, yo estoy en Guayaquil, para los que no lo sepan, Ecuador, en algunos barrios se hacía de decir, vamos a hacer una minga el día sábado. Entonces todo el mundo salía y hacía una minga. Es decir, es una cultura que está aquí en esta parte del mundo, y ellos son los indígenas, y en este caso los purúas, los ponchos rojos, los que predominantemente la practican, permanentemente la practican. Esta foto que ustedes están viendo es una foto tomada en el local de Coprovich. La edificación que ven detrás es la estructura de la empresa. Es la estructura de la empresa. Y desde esa perspectiva de mi empresarial, en ese ámbito de relaciones con la economía o el emprendimiento colaborativo, podemos aproximarnos, creemos con solidez, a los ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Permítanme dejar un criterio y plantear un par de preguntas que creo que son fundamentales aquí, a partir de lo que he dicho. Lo primero es el criterio. ¿Ah? Cuando los pequeños se vinculan en minga, su eficiencia competitiva desborda monopolios y carteles. Desbordan a monopolios y carteles. Y desde allí podemos desprender dos preguntas que son importantes aquí. La minga mejora la cadena de valor de MIPYMES y cambia la socioeconomía que está contenida o que está derivada de la construcción social que hay en un territorio determinado. ¿Es posible aproximarse a los ODS a partir de la minga, con la minga? Estas son dos preguntas y el criterio que he dicho antes, que en este caso serán la línea vertebradora del análisis que voy a hacer a partir de comprender que la minga es una actividad colectiva. Es una actividad colectiva. Yo diría, para ir abordando este tema, normalmente cuando se habla de una cooperativa, para ir precisando, cuando se habla de una cooperativa o cuando se habla de la misma la acción colaborativa, se dice que en este caso, por ejemplo, la acción colaborativa crea comunidad. O cuando se habla de la cooperativa, ¿sí? Los cooperados crean comunidad. En este caso, se trata de que la comunidad crea la empresa. El enfoque es distinto. No es la acción empresarial la que crea la comunidad. Acá es la comunidad la que crea la empresa. Es decir, se requiere necesariamente una construcción comunitaria previa que permita construir el proceso Coprovich en este caso. El proceso Coprovich no fuera posible si no hubiera comunidad primero. En este caso, entonces, tres definiciones importantes. La primera es la minga empresarial, que estaría dentro del concepto
de implicación comunitaria para resolver problemas colectivos. ¿Sí? Es una implicación comunitaria, es decir, existe la comunidad y esta comunidad se implica para resolver problemas que son colectivos. No hay en este sentido, un problema individual. La individualidad es decir, como ciudadano, no existe sino analizado en el conjunto de la comunidad. Se imbrican los esfuerzos individuales, escalonándolos y coordinándolos. Es decir, lo que hago es ir escalonando los esfuerzos de tal manera que logramos resolver el problema que estamos buscando. Pero el problema es colectivo. Es decir, si hay un problema de inseguridad, entonces lo abordamos colectivamente. Si hay un problema de desechos sólidos, lo abordamos colectivamente. Si hay un problema de producción, lo abordamos colectivamente. ¿Sí? Es la comunidad actuando, la comunidad definiendo. Insisto, es distinto a la definición de lo colaborativo, que lo colaborativo es la actividad productiva que genera la comunidad. Es distinto el enfoque. ¿Y a qué le estamos llamando economía colaborativa? Creo que, aunque esta es la definición que se está manejando en los papers más actualizados, se está manejando más o menos este ámbito de definición de economía colaborativa, ¿no? Se lo trata como intercambio de bienes y de servicios entre pares, ¿sí? Es decir, entre iguales. La palabra pares, traduzcámoslo como entre iguales, ¿sí? Usando el servicio de las plataformas, las famosas plataformas, ¿sí? Que resultan ser coordinadoras y facilitadoras de la convergencia y de la construcción comunitaria empresarial. Entonces, por ejemplo, tenemos Uber o Airbnb o los crowdfunding o los bancos de tiempos, en fin. Hay una serie de figuras en donde la plataforma es el elemento que construye la comunidad. ¿Sí? El Uber como tal no tiene ningún vehículo. Los vehículos los tienen los que construyen la comunidad. Lo mismo pasa con Airbnb, no tiene ningún departamento Airbnb. Los departamentos son de los que construyen la comunidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la comunidad es creada a partir de una plataforma que coordina y que facilita. Coordina y facilita. Entonces, creo yo, yo soy un convencido de lo que voy a decir ahora, que desde esa perspectiva, la economía colaborativa está definida de manera restringida, es decir, restringirla a un proceso tecnológico, creo yo que es un error. Yo creo que es un error, que hay que ampliar la mirada de lo que significa la economía colaborativa, y en ese sentido poder lograr mayor profundidad, mayor capacidad de afectar la corriente actual de donde se organiza la economía mundial y las economías locales, por lo menos en estos países. Yo creo que ahí hay un elemento interesante, pero tenemos que desatarla de lo tecnológico. O sea, no hacerla dependiente de lo tecnológico. Bien. Y el tercer concepto eje tiene que ver con los ODS. Este concepto de la minga empresarial, por su lógica comunitaria, está vinculado prácticamente de manera transversal casi a todos los objetivos de los ODS. Pero en particular yo quiero hacer énfasis en aquellos que aborda con mayor fuerza, que es el 8, que tiene que ver con trabajo decente y el crecimiento económico, el 9, que tiene que ver con la industria, la innovación y la infraestructura, el 10, que tiene que ver con las desigualdades reducidas, ¿no? La reducción de las desigualdades, el 12, que tiene que ver con el consumo responsable, el consumo y la producción y las producciones responsables. Y espero enfatizar en estos, aunque ya digo, de manera transversal aborda casi todos los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿no?
en el contexto de la Agenda 2030. Bien, ahora, ¿en dónde está esto? Veamos un poquito el contexto. ¿Qué es Chimborazo? ¿Qué es Chimborazo? Ustedes aquí tienen un recorte de periódico, una cita de una noticia del periódico El Comercio. El Comercio es uno de los periódicos de los diarios de mayor lectura y de mayor influencia en el país. Y vean el título que plantea El Comercio. La provincia de Chimborazo es la zona más pobre de la sierra, ¿no? En la zona más pobre de la sierra. En términos generales, lo dice el IREC, la provincia del Chimborazo está entre la segunda o la tercera más pobre del Ecuador. Ojo que estamos hablando del Ecuador, que es un país, digamos que en vía de desarrollo, le llaman ahora de las economías emergentes. Y en un país con esta característica, en donde podemos decir que el Ecuador tiene un gravísimo problema en términos de sus ingresos hoy, y lo veremos en algunas partes que lo vaya a comentar ahora, más adelante. Dentro de este país, Chimborazo resulta ser la segunda o la tercera economía más pobre, el cantón más pobre, economía de los indígenas. Entonces, esta provincia está en el Mediterráneo, ya he dicho, está en la zona andina, y más o menos tiene unos 450.000 habitantes, donde el 51,93%, 52% es una población urbana en esa zona, y el 48% aproximadamente es una población rural, está en lo rural. Eso es un dato del Instituto Nacional de Estadística y Censo al 2017. Son los últimos datos que tenemos con respecto a esta distribución de la población. Y la pobreza por ingresos, tomando la definición pobreza por ingresos que maneja las Naciones Unidas, es del 89,60%, o sea, del 90%. Es decir, que el 90% de la población vive con menos de $2.80 al día. El índice de Gini está por arriba del promedio en Latinoamérica. El índice de Gini está en 0,55. El promedio en Latinoamérica está alrededor de 0,49. De 0,49 aproximadamente, según los datos de la CEPAL. La última hora después de la pandemia sacó una valoración del índice de Gini. Pues nosotros en esta provincia está en 0,55, por arriba de la pandemia, por arriba del promedio de la región. Y un dato que especifica el nivel de pobreza, y en términos concretos, casi el 51% de la población no toma agua, no consume agua potabilizada, y alrededor de y no existe, en la provincia no existe tratamiento de agua servida o agua grises, ¿no? No hay constancia de que existe un tratamiento de aguas residuales. Y además, como hecho productivo, que es importante ponerlo porque nos interesa en esta exposición, es un sector de minifundios rurales. Esa es la concepción de la provincia. Esa es la concepción de la provincia. Ahora, hay un tema que no lo he puesto acá, pero lo voy a comentar. Esta zona decía yo, tiene un alto tejido organizativo, y este tejido organizativo es muy político. Ocurre algo extraño en la provincia, que cuando la comunidad produce y se organiza para producir en minga, es muy eficiente. Pero cuando se organiza en una asociación, en una federación o una confederación, sea de jóvenes, de mujeres, de tercera edad, de transportistas, de trabajadores, etcétera, cualquiera sea la línea,
En cambio, ahí hay un fenómeno interesante que ocurre y que lo verificábamos en la investigación. La organización se vuelve enteramente política, va hacia la presión política, no va hacia la mejora productiva. Aunque lo declaren en su razón social, pero la práctica es hacia la política, es decir, a buscar los canales, las alianzas, las cercanías, los acuerdos, lo que tengan que buscar para lograr que desde el Estado, el actor político, le pueda resolver tal o cual situación. ¿Sí? Es decir, hay un salto cualitativo epistémico muy importante cuando se observa cómo funciona esta sociedad. ¿Sí? Mientras estás produciendo, y lo hacen Ming está en la producción, pero si te organizas, ese mismo productor se organiza en una asociación, su perspectiva es política. Y cuando lo ha hecho, por ejemplo, para ser más específico, los movimientos indígenas en el Ecuador que nacen en esa zona del país son tan poderosos que pueden incluso hacer caer al gobierno. Pero, sin embargo, esta misma organización que es capaz de políticamente tener un efecto tan inmenso, no puede resolver un problema del mercado que tiene enfrente. Eso quiere decir que aquí falta comprensión de la economía, quiere decir que falta comprensión de la organización de la producción. Ajá. Es decir, tienen los mercados de mayoristas, las plazas, que son las plazas, ¿no? Lo que nosotros, los PIS, en donde ellos venden toda su producción. Pues ese proceso de venta es terriblemente empobrecedor, pero profundamente empobrecedor, como ellos mismos lo dicen. Ese proceso no lo han podido cambiar, pese a que pueden cambiar gobiernos. Coprovis exactamente está ubicado en Colta, en la laguna de Colta, en Cajabamba se llama la zona, y fue creada en el 2003, y su nombre es un acrónimo ahí acomodado, que viene de las palabras Corporación de Productores y Comercializadores Biotaita Chimborazo. Biotaita Chimborazo. Taita es la palabra que se reserva en quichua para decir padre, papá, para decir papá, ¿sí? Para decir papá. Esta organización tiene un certificado de buenas prácticas de manufactura, genera una producción de alrededor de unas 400 toneladas de quinoa orgánica, y tiene un ingreso de alrededor de $270,000 al año. $270,000 al año. Ustedes pueden ver, aquí podemos observar, esto es tomado de la página de ellos, Coprovich, y donde dice quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son? Ustedes pueden ver que estamos hablando de 541 familias de 56 comunidades que son Puruá, de indígenas Puruá que son Poncho Rojo. Estamos hablando de una cantidad importante de comunidades que están básicamente asentadas alrededor de donde está ubicada la planta procesadora, que es Coprovich, que es Colta, y en zonas más próximas como Guamote, que está más o menos a unos 20 kilómetros, y Riobamba, que está a otros 30 kilómetros. Más o menos esos son los que abastecen de producción a Coprovich. ¿Y qué es lo que producen estas comunidades? Estas comunidades producen quinoa, sí, básicamente quinoa y avena. Básicamente quinoa y avena. Y generan harina, generan granolas, harinas, en las cuales hacen una mezcla entre quinoa y avena. Hacen granolas que también sirven para hacer galletas, en fin.
tienen una importante producción, una muy buena producción, y sus mercados están en Europa. Básicamente está en los Países Bajos, en Francia, en Alemania, en Bélgica, ¿sí? Es en donde están sus mercados, en donde están sus mercados. En esa presentación anterior, en la diapositiva anterior, se planteaba que el campesino, el productor, es parte del proceso productivo. El productor es parte del proceso productivo y es parte, me refiero es parte del proceso productivo de la empresa, del proceso de transformación de la materia prima. No solamente que produce la materia prima, sino que es parte del proceso productivo transformador de la materia prima, es decir, en la industria. Y es socio de Coprovis, es decir, el productor es socio de la empresa. Es socio de la empresa, ¿sí? Por tanto, él es dueño de la empresa. Y allí es donde aparece el concepto colaborativo con mayor fuerza. Pero si ustedes se dan cuenta, en este proceso colaborativo que a nosotros nos interesa resaltar, no es un proceso colaborativo como lo había definido enteramente, ¿no? Es sobre la lógica de la plataforma tecnológica que integra, en la lógica de Uber, en la lógica de Airbnb, en la lógica del crowdfunding, etcétera, ¿sí? No tiene que, no es en ese marco de colaboración, sino en el marco de que se establece un proceso extendido que integra los otros eslabones de la cadena. En este caso, integra el eslabón de la cadena, que es el productor de materia prima, con el procesador de materia prima, y entre los dos entre los dos hay un eslabón o hay un par de eslabones que son minimizados, que es el de los intermediarios. Siguen estando allí en el sentido de que no aparece la figura porque la intermediación obedece a la lógica de definir el precio el momento en que pasa del productor al procesador de materia prima. Ese eslabón ya no se lo ve, pero la lógica sigue estando presente allí. Entonces, al integrar la cadena, al integrarse, al ser el productor, miembro de la asociación, ser asociado, es decir, ser dueño de Coprovis, entonces se genera lo que nosotros denominamos procesos extendidos de calidad. Es una particularidad de lo colaborativo, pero como se dan cuenta es un elemento distinto un poco distinto a lo que estaba definido. No es que yo tengo una plataforma y en la plataforma me registro. No. Y luego pongo mi propiedad en juego, ¿no? En la plataforma, y luego comienza la coordinación. En este caso soy parte de un proceso donde hay una producción al inicio, y esa producción al inicio llega a una transformación, y esa transformación que da un producto final va hacia los mercados finales. Es importante en ese sentido hacer la diferencia. Ahora, este elemento es lo que genera lo que nosotros estamos denominando el modelo empresarial colaborativo, como ya lo he dicho. Aquí tienen en esta foto algunos de los productos que genera, ¿no? Algunos productos que genera. Aquí tenemos la quinoa, aquí tenemos la harina de quinoa y avena, y en fin, ahí tienen una combinación, ahí están las granolas, en fin, hay una serie de cosas que se produce ahí. Ahora bien, cerremos las definiciones en esta parte diciendo que la propiedad, la propiedad ahora está en varios eslabones de la cadena, en la cadena de valor. Ya la propiedad no está en el productor de materia prima o en el procesador, o en los dos de manera separada. No, ahora ya no. Ahora hay un solo canal. Hay un solo canal. En ese sentido, es importantísimo tener presente que, dado que se trata de productores comunitarios, es decir, hay familias detrás, hay familias que producen,
Esta relación mejora el precio, evidentemente que mejora el precio, y al mejorar el precio mejora la vida de estas comunidades, porque tienen un mejor precio a la hora de tener sus ingresos por la producción de la quinoa, de la avena, del arroz de cebada, etc. ¿Sí? Entonces, la propiedad está distribuida. Ahora la propiedad está distribuida. ¿Sí? Pero hay un par de cosas que hay que tenerlo presente, y aquí es donde viene la contribución, si quieren ustedes llamarlo, y donde interviene la minga como un elemento que consideramos revolucionario en el marco de las MIPIMES, ¿sí? De las MIPIMES. Primero, ¿qué ocurre con Coprovich? ¿Cuáles son sus debilidades de Coprovich? Dado que no logra configurar un proceso empresarial, pese a que tenga esa lógica de encadenamiento, de distribución de la propiedad, que lo consideramos meritorio, importante, clave, ya allí hay un mérito, ¿sí? No obstante, hemos encontrado algunos elementos importantes que hay que resaltar. Nosotros hemos estado en territorio, hemos visto, hemos evaluado la zona, en fin, hemos hablado con las comunidades, y hemos también conversado, hemos visitado la planta, hemos conversado, hemos visto los elementos que hay allí, y se ven obligados por la forma en que está vinculada, por la forma en que está construida, se ve obligada a externalizar algunos elementos que son importantes que solo construya desde la empresa. Sin embargo, ahora lo tiene fuera de la empresa. ¿Cuáles son los elementos que externaliza? Y lo externaliza con la cooperación. Es decir, hay una alianza con organizaciones de cooperación, en este caso francesas, que son el eje, y establece un elemento clave que es importante tener en mente, que el proceso productivo de Coprovich es sin fines de lucro. Ojo con ese término, ojo con ese elemento, porque es un elemento fundamental al cual volveré en un momento. Recuerden que estamos frente a un proceso productivo, un proceso de transformación, de generación de producciones que va al mercado. Puede ser mercado justo, puede ser cualquier de estas lógicas, pero mercado al fin. Mercado al fin. Por tanto, no estamos hablando de un proceso que tiene que ver con procesos que no generan, que no implican la generación de capital. Por ejemplo, el proceso académico. O por ejemplo, incluso los procesos que podrían considerarse de donación social, ¿no? ONGs, etc. En este caso no, en este caso estamos generando producción. Eso hay que tenerlo en mente. Y que en este proceso que genera producción encontremos la particularidad que es sin fines de lucro, llama la atención. Y ya explicaré por qué. Ya explicaré por qué. ¿Qué se externaliza? Con la cooperación se externaliza su plan estratégico. Por ejemplo, es decir, el plan estratégico es generado desde la cooperación. ¿Sí? Dan el apoyo. Esta cooperación es más, si en su plan estratégico se requiere planta y equipo, dona las plantas y los equipos y hace la comercialización. Y realiza la comercialización en Europa. Ellos son los que llevan el producto, o sea, ellos reciben el producto en Europa y lo comercializan allá a través de las instituciones que manejan el comercio justo. Ahora bien, pero ese plan carece de un elemento que es central. ¿Sí? No contiene indicadores de impacto en la comunidad. Ojo, y aquí voy a entrar un poquito en detalles
en detalles un poco técnicos, porque lo creo necesario, Ojo, no se olviden de lo que he dicho antes, el tema de la sin fines de lucro, Ahora, el impacto tiene que ser medido. Evidentemente, no vamos a utilizar la vara cuantitativa de medición, no en todos los casos, creo que sí son necesarios en algunos elementos, pero aunque sean elementos de la vara cualitativa, de calidad, de mejora de niveles de vida, es importante, sabiendo que estamos en una zona donde el nivel de pobreza es del 90%. En el caso de Guamote, que es un cantón dentro de la provincia de Chimborazo, en el caso de Guamote, la pobreza, que es uno de los cantones de la provincia de Chimborazo que aporta con producción a Coprovich, ese cantón anda por el 92-93% de pobreza. Estamos hablando de temas muy difíciles de imaginar si uno no está allí. Entonces, entonces tienen que haber elementos que midan el impacto. ¿Cómo va cambiando la realidad? ¿Por qué? Porque si se establece un modelo productivo, y empresarial, de una determinada manera, es porque se considera que de esa manera es mejor que de cualquier otra. Por tanto, debe dar los resultados que estamos buscando. Y el resultado final es mejorar el nivel de vida de estas comunidades. Sin embargo, aquí el nivel de impacto sigue siendo no medido en el plan estratégico. Segundo elemento, posee un plan de negocio, pero este plan de negocio en sus elementos nucleares, es decir, estudio de mercados, todos los elementos que son fundamentales, están desarrollados por el PNUD. Hay una universidad en la zona, en la provincia, que es la Universidad de Chimborazo, la Politécnica de Chimborazo, y el TRIAS. El TRIAS, que es la ONG, una ONG muy famosa, ustedes la conocen en Latinoamérica. Ha tenido un rol muy destacado desde por lo menos hace 40 o 50 años. Muy destacado acá. Pero todas las tres instituciones que he nombrado son sin fines de lucro. O sea, no son organizaciones comerciales, no son organizaciones empresariales. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque estos elementos son muy importantes a la hora de saber por dónde tenemos que mejorar y en dónde aporta la minga empresarial. Aquí todavía no hay minga empresarial. Aquí hay procesos extendidos de calidad, aquí hay procesos colaborativos, hay estos elementos, pero no hay minga empresarial como tal. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? El comercio justo se realiza a partir de Etiquable, que es una organización europea en la que se desarrolla comercio justo. Y por tanto, claro, al no tener fines de lucro, entonces se obvia la no existencia, se obvia el análisis de cadena de valor. Que yo creo que es un error. O sea, el análisis de cadena de valor debe ser hecho de manera muy detallada, porque de eso depende la posibilidad de colocar un producto adicional y de sobrevivir en el largo plazo. Bien, y aquí pero también externaliza algunos elementos, como los que he dicho, pero está obligado a interiorizar otros elementos que lo graficamos en este esquema, que ustedes están viendo. ¿Qué está ocurriendo hoy en Coprovich? ¿Sí?
tenemos al productor de quinoa y de avena en el eslabón A, de ahí pasamos al eslabón B, que es la planta productora, y al final vamos al comercio, a la comercialización, que lo hacen con apoyo de la cooperación internacional francesa en Europa. ¿Sí? Ahora bien, el primer elemento que nos queda aquí, ¿cuál es? El primer elemento es que cuando sale el producto aparece con nombre, quinoa, etcétera, pero no tiene marca. O sea, el producto va sin marca hacia Europa. Aparecen los nombres, sí, incluso dice dónde se lo produce, la calidad con la que se produce, pero no se publicita una marca. No hay una marca que se negocie. Entonces, el producto llega a Europa sin marca y por tanto, cuando se vende el producto, queda automáticamente ligado a la fuente de donde se es vendido. Esto es importante también. Es decir, ahora, una vez que el producto, como no tiene marca, llega al mercado final, ¿quién me lo está vendiendo ese producto? La cooperación internacional fulana de tal. Entonces, ese producto queda ligado a esa cooperación, a esa institución. Entonces, es un elemento que creemos que hay que resolver. Hay que resolver porque no debe perderse la naturaleza del origen. La naturaleza del origen. Y la naturaleza del origen es Coprovich, las comunidades de Cajabamba, de Colta, porque de eso depende la fortaleza del producto. La capacidad de entrar al mercado tiene que ver con eso. Pero eso hay que trasladarlo a una marca para que esté permanentemente en la marca visualizado de dónde y cómo se produce esto de aquí, a partir de ver una señal, un logo, un criterio en el mercado. Muy importante ese detalle. A mí me sorprendió mucho que no tuviera marca. Ahora bien, los precios mejoran. Sí, claro, mejoran y de hecho vamos hacia aunque no se evalúe el impacto, evidentemente consideramos que el impacto, la situación es mejor que antes, aunque no sea suficiente. Aunque no sea suficiente, pero sí es mejor que antes, evidentemente. En promedio, el precio está mejorando un 20% que si lo vendieran en el mercado común, digamos, en las plazas comunes. El intermediario castigaría en promedio con un 20%, más o menos es eso lo que estaría ocurriendo. Pero aún en este marco ocurre el mismo fenómeno que está ocurriendo antes. Por eso esto es un tema muy complejo. ¿Qué ha ocurrido antes? Igual en este proceso, el que está en el eslabón primero de la cadena, es decir, en el eslabón A, recibe, de todos los eslabones, recibe el menos precio, la menos asignación. Es decir, aunque es mejor, comparado con los otros eslabones, este que está en el primer eslabón recibe menos ingresos que los otros dos eslabones. Espero que sea clara la precisión que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir sin fines de lucro? ¿Qué quiere decir sin fines de lucro? Y retomo el tema aquí en esta parte, el elemento sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí no hay acumulación que en términos estrictos, técnicos, digámoslo así, de la economía, etcétera, se denomina la utilidad descontada. Es decir, yo le quito a todos los elementos de utilidad que voy teniendo mes tras mes o año tras año, le voy quitando el riesgo, que es importante, me referiré a eso más adelante. Le quito el riesgo porque el precio se mueve y a veces el precio está arriba, a veces el precio está abajo, y entonces lo que hago yo es descontar ese riesgo y descuento también el costo de oportunidad. Cosas como la inflación, una serie de elementos que vienen implícitos en el movimiento de las economías.
Recuerden que aquí está una empresa en particular, ¿sí? Es una empresa en particular. Entonces, si yo no tengo en cuenta ese elemento, entonces caigo en una falsa, en lo que llamaríamos en una trampa del bienestar. En una trampa. ¿Por qué? Porque todo lo que le rodea al productor, todo lo que le rodea, absolutamente todo, todo lo que hace posible que él produzca la quinoa es con fines de lucro. Es decir, si él necesita agua para regar, si necesita herramientas para trabajar, si necesita semillas, si necesita fertilizantes, es decir, todo lo que él necesite, tiene que conseguirlo en el mercado. Y en el mercado todo es con fines de lucro. Y eso visto solamente en la perspectiva productiva pura. Pero recuerden que he referido a la familia permanentemente, a la comunidad. La comunidad y la familia tiene otras demandas. Hay que alimentarse, tiene necesidad de educación, de salud, en fin, tiene una serie de necesidades. Y todo lo que a donde él acuda, todo es con fines de lucro. Pero él está en un proceso productivo que es sin fines de lucro. Es evidente que hay una contradicción. Porque además, la producción, en este caso de Comprovis, es una producción certificada como biológicamente de alto nivel. Es decir, no está desarrollada con fertilizantes dañinos para los humanos, para el consumo humano. Es decir, es una producción especial, generada desde las comunidades más pobres del Ecuador, sin embargo, sin fines de lucro, cuando todo su circundante es con fines de lucro. ¿Sí? Es decir, de hecho, de otra manera, para ser más concreto, el productor, el comunitario, pone en juego su patrimonio cuando está produciendo. ¿Cuál es su patrimonio? Su tierra, su familia. Ese es su patrimonio. Él lo pone en juego. Lo pone en juego permanentemente cada vez que produce. Pero no tiene, aunque le tiene ese 20% no es suficiente para recuperar, porque lo que está teniendo ahí es el precio de la producción que está planteando. En ese sentido, hay dos conceptos que son importantes tenerlo en mente, que es la compensación y la equivalencia. La compensación y la equivalencia, que son dos elementos interesantes. Lo uno que tiene que ver, la compensación que tiene que ver con el riesgo. No hay que dejar que todo el riesgo caiga en los hombros del campesino, del productor. Ese riesgo tiene que ser distribuido. Y la equivalencia tiene que ver con el tiempo. El campesino tiene que esperar más tiempo para poder colocar su producción, porque tiene que esperar el proceso de cosecha. Estos dos elementos son necesariamente importantes a la hora de ver la posibilidad de mejora de la realidad del campesino. Estos dos elementos no están tomados en cuenta todavía, se avanza en eso, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cómo vemos la minga empresarial? La minga empresarial, yo quiero enfatizar en esta parte, rescata, o sea, la minga como tal, y en este caso para poderlo evaluar concretamente en este ámbito, rescata un elemento que es central, que tiene que ver con el capital, pero no el capital capitalista, llamámoslo así, sino el patrimonio que te permite vivir en bienestar. Y a eso le hemos denominado con una palabra que es griega, que significa kefalaio, el kefalaio, para poderlo distinguir del otro capital, que no es el capital que se verifica en una cuenta bancaria o en planta y equipo, no, es la mejora en la capacidad de vida. ¿Sí?
Y solamente rapidito quiero decir, porque el tiempo se me agota, no me había dado cuenta, ya van a ser las 12, acá en el Ecuador. Solamente les digo lo siguiente: si una persona asume la responsabilidad de limpiar un barrio, por ejemplo, o una comunidad, el costo para él es demasiado alto, que incluso podría imposibilitarlo. ¿Sí? Es demasiado alto. Si yo solito quiero limpiar todo y mantener todo limpio, es muy caro. Pero si se suma otra persona, ese costo se divide para 2. Si se suma una tercera persona, ese costo se divide para 3, perdón. Y en la medida que se van sumando nuevas personas, ese costo se va dividiendo. Por tanto, en la medida que yo, y aquí está la minga, en la medida que yo sume más personas a la actividad, el costo, el límite, ya en términos matemáticos, si hay el límite del costo cuando integro de 1 a infinito o a n, el costo tiende a 0. El costo tiende a 0. Pero aquí está lo extraordinario de la minga, que el costo tiende a 0, pero el bienestar es el 100% para todos. Este es el concepto que hay que tener en mente. Es decir, yo logro escalonar producción, es decir, cuando yo necesito, tú vienes. Cuando tú necesites, yo voy. Y cuando el otro necesite, vamos los dos y le ayudamos. Entonces vamos escalonando, pero al final el costo es mínimo para todos y el bienestar es 100% para todos. Esa es la fortaleza de la minga, y lo hace sin que haya transacción monetaria. Por eso aquí no podemos contabilizar el capital de la manera que lo contabiliza la contabilidad tradicional, ni podemos hablar de la subjetividad que se ha venido planteando cuando, por ejemplo, evaluamos una acción en un mercado. Aquí estamos hablando de la subjetividad en la construcción de la forma de vida, en la construcción en la que yo resuelvo los problemas y en la forma en que yo construyo empresas. Es decir, si yo hago minga en Coprovich, yo logro escalonar producción en todas las comunidades, bajando el costo al mínimo, pero el bienestar es para todos. Logro una producción de materias primas mínimas que entran al proceso productivo, que debe mantener la equivalencia y la equivalencia y la compensación del proceso, para que distribuya los riesgos y compense los tiempos en los cuales están implicados los campesinos. Eso cambia la relación, ¿sí? Esto cambia la relación productiva, y podemos llegar, ya para terminar, podemos llegar a procesos de mayor eficiencia. Aquí rapidito, perdónenme que me ponga técnico en esta parte, pero quería demostrar por qué la minga se vuelve mucho más eficiente que el monopolio. El monopolio tiene un grave problema, y los carteles tienen, los monopolios y los carteles tienen un grave problema que tiene que ver con la discriminación de los precios. Los monopolios tienden a producir, como aquí presento en este gráfico, que es donde muevo el cursor, ¿sí? Producen igualando lo que se llama costo marginal a ingreso marginal. Lo digo rápidamente, nada más para poderlo ver. Y igual aquí, y no puede hacerlo en otro plano, porque este de aquí, su ingreso marginal va decreciendo, mientras que su costo marginal va incrementando. El costo marginal es el costo que le genera la última unidad producida, mientras que el ingreso marginal es el ingreso que le genera la última unidad vendida. Entonces generan un equilibrio entre los dos y establecen el nivel de producción. Por tanto, si su costo sube y sus ingresos bajan, él no puede producir en cualquier lado. Él tiene que producir en este nivel donde estoy mostrando con el cursor, y establecer el nivel de precio. Eso hace que tenga ineficiencia, que aunque quisiera, él no puede atender los otros niveles. Es decir, en la parte D y E son ineficiencias para el monopolio. No le interesa al monopolio, pero si pudiera hacerlo, lo haría. Pero no puede hacerlo. El monopolio tiene que quedarse en ese nivel. La minga
En lo que tengo al lado, ojalá perdonen la velocidad con la que hablo, pero pienso que ya es largo el tiempo. La Minga, en cambio, establece la segmentación del mercado porque todos atacamos el mercado, ¿sí? Todos vamos sobre la empresa, cada quien coge una segmentación de mercado, mantiene la propiedad, pero discrimina el precio y discrimina el segmento del mercado y hace que cada quien tome cada rincón de la demanda, bajando los precios y bajando los costos. Pero como la producción es comunitaria, la producción es familiar, el beneficio va hacia la comunidad, el beneficio va hacia el productor campesino, hacia la familia. Por tanto, aquí el capital, vuelvo al tema del capital, no es cuánto he acumulado en beneficios, sino si ingresa un nuevo productor. Es decir, si ingresa una nueva familia al proceso productivo, puedo yo discriminar más y puedo tomar más mercado y por tanto bajo los precios y logro bienestar más hacia el interior de la comunidad. Eso, y finalmente decir que entonces estos elementos contribuyen directamente en esa perspectiva a los siguientes elementos, sobre todo con relación a estos objetivos de los ODS que he planteado. Es un elemento de autoconstrucción, por tanto depende de los procesos comunitarios, territoriales, de donde se construye. Hay una pertinencia en la acción empresarial. No es cualquier producción empresarial, es la producción empresarial que permita a la comunidad construir procesos productivos y que le permita llegar al mercado. Innovación vinculada, o sea, vinculada al proceso. El proceso de innovación es un proceso que está vinculado a la necesidad de ser más efectivo en la lógica de la minga empresarial. No tiene que ver con que saque un producto simplemente con un marketing distinto, sino que genero un proceso interno que me permita ser más efectivo con respecto a la minga. La sostenibilidad se da en el marco de que se da sobre la base del bienestar de la comunidad, en la mejora en el kefalayo, y hay autoproducción y por último hay compromisos comunitarios e igualdad. Muchas gracias, perdonen lo extensa de la exposición.